Bien, pues estamos en tierra de sueños, estamos tocando la tierra, pero nos encantaría estar casi tocando el cielo. Y la única manera de tocar el cielo es conocer quién es el gran arquitecto del universo, quién es Yahvé, quién es Dios, quién es el gran hacedor, ¿verdad? Pronunciar su nombre. Pero hasta ahora lo teníamos, si no prohibido, casi prohibido. Pero menos mal que tenemos científicos, doctores en este caso, que han averiguado el nombre de Dios y lo pronuncian y nos lo van a explicar después de 10 años de trabajo nada más y nada menos. Doctor Willy Martin Olsen, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno es ese magnífico libro que podemos leer absolutamente todos, que habla un poquito pues de ese nombre de Dios, ¿no? Sí. Los católicos, cristianos, es igual, ortodoxos. Bueno, el Dios universal. El Dios universal, el gran hacedor, ¿no? ¿El título cuál es? Los versos de Pandora. Los versos de Pandora. Un título peculiar. Realmente es una novela histórica, porque quise plantear una manera de explicar todo esto de forma entretenida. Ajá. Y el mejor formato es una novela. También porque los personajes nos pueden arrastrar a lo largo de su periplo, sí, para que la experiencia no sea solo intelectual, como cuando se estudia una disertación, sí, sino también que llevarnos a cabo un aprendizaje emocional, espiritual, y como hacían en las antiguas iniciaciones. Doctor, cuando haya acabado de leer tu libro, Los versos de Pandora, además que me encanta el título, ¿no? Descubre el poder del nombre de Dios como subtítulo. Sí. Voy a conocer más a Dios, voy a tener más proximidad a Él, voy a descubrir su fuerza, su esencia, su nombre, lo voy a poder pronunciar. Bueno, la proximidad siempre es algo íntimo, interno de cada persona, sí, lo como nosotros nos queramos sentir con respecto a Dios. Realmente el nombre de Dios es una matriz numérica, es una fórmula de la creación. Entonces es muy interesante porque incluso he descubierto cómo los principios y pensamientos de personas que nos han influido y que influyen en nuestra cultura todavía hoy en día desde los tiempos inmemoriales han basado sus pensamientos de una manera o de otra en esta propia matriz numérica. Hablas de esta matriz numérica, y esa matriz, ¿de dónde la has sacado? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde podríamos cotejarlo? Bueno, ir a esta buscarlo? matriz nace de un concepto que aparentemente muy sencillo, y es que 1 más 1 es igual a 2, pero 2 unos no es lo mismo que un 2. Entonces, cuando vamos extrapolando esta idea, 1 más 1, 2, 1 más 1 más 1, 3, realmente tenemos toda la tabla de multiplicar. Y cuando hacemos la reducción, digamos, cabalística de los números de toda la tabla de multiplicar hasta el infinito, sí, se empieza a repetir una matriz de números como si fuesen unos bloques de ladrillo de lo que sería toda sí, la creación. Entonces se empiezan a repetir, clon, clon, clon. El problema es que vienen sin instrucciones, solo viene esa matriz. Entonces yo pues cuando la descubrí he tardado mucho tiempo en empezar a ver cómo tantas cosas se encajan y se encuentran respuestas gracias a ella. ¿Y esa matriz, doctor, dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? Es inherente a la estructura de la realidad. De hecho, pues el número phi, el número de oro, Sí. pues se puede deducir de esta misma matriz. ¿Pero dónde nos lleva? Porque tú dices, bueno, 1 más 1 más 1 más 1 está claro, tabla numérica, ¿no? Sí. Acaba en una tabla periódica, en aquello 3, 14, 16, inacabable, ¿no? Pero el 1, no más 1, no con el signo, sino 1... Vale. 1, ¿cómo llegas a esa conclusión? Y al final, ¿cómo llegas a la conclusión del nombre de Dios? Bueno, lo del nombre de Dios es muy curioso porque, claro, la matriz es una matriz de 8 por 8 números. Ajá. Y el nombre de Dios, Yahvé, cuando se ¿8 por algún número en concreto? Porque es así como sale. O sea, ¿Y dónde sale esa matriz de 8 por 8? Pues imagínate, pues el número 216 sí, se reduciría a 2 más 1 más 6, sería sí, 9. Sí. El número 1000, que suena muy grande, pues sería 1 más 0 más 0 más 0, sería 1. 1. Entonces, cuando se expone toda la tabla de multiplicar y empiezas a reducir los números, como he dicho, empieza a aparecer, a repetirse
esta matriz de números, Muy bien. una tras otra, Sí. da igual a qué altura de la tabla de multiplicar. Muy bien, pues ya tenemos la matriz del 1 al 9, horizontal, vertical del 1 al 9, Y exactamente igual. y a partir de ahí empiezas a obtener... Y entonces, observando esta matriz, y empiezo a ver cómo, por ejemplo, pues el Tao de Lao Tse pues encaja lo que él trata de describir sobre el Tao, de repente pues encaja con ciertas simetrías y ciertas propiedades de la matriz. El I Ching, que he estudiado por Confucio, se deducen no solo el I Ching, que son 64 trigramas, que sería 8 por 8, Sí. sino también la propia composición de los trigramas y cómo se componen. Sí. La misma astrología, Sí. la esencia de los signos del zodiaco, que son los 4 elementos combinados en fijos, dobles y cardinales, Sí. también se deducen directamente de la matriz. Y todo eso te lleva a deducir el nombre de Dios. Sí, porque es que el árbol de la vida de la Cábala Sí. también, digo también, pero es que realmente es fascinante porque es que encaja muchas cosas. Se deduce de esta matriz. Y entonces lo interesante es que tenemos el nombre de Dios, que en las letras del nombre de Dios, Yahvé, cada letra equivale a un número. Y el nombre de Dios sencillo suma 26. Pero el nombre de... Y la 26, que es 2 más 6, 8. 8. Y tenemos la matriz, que es de 8 por 8. Sí. Pero realmente el nombre de Dios, dice la Cábala, que se pronuncia primero una letra, luego 2, luego 3 y luego 4. Y cuando se suma así, que es el verdadero valor del nombre de Dios, sale 72, que es el centro de la matriz. El centro de la matriz tiene un 72 y un 27. La diferencia entre el 72 y el 27 es 45, que es lo que suma, es el número del hombre, del ser humano, de Adán. ¿Vale? Curiosamente, 45 por el número Phi Sí. vuelve a dar 72. Pero es que luego además la Cábala dice que el poder del nombre de Dios se encierra tras el número 216, que no se sabe cómo se genera. Pues lo más increíble es que de esta matriz, que tiene 8 líneas, las líneas 3 y 6, cada una suma 45, que es el número del hombre, y a la inversa, que sería la mujer. Cuando sumamos todos los demás números, dan exactamente 216. Qué curioso. Entonces, tenemos que no solo manifiesta el nombre de Dios de forma sencilla, en su forma, digamos, oficial, Sí. en su forma oculta de poder, Sí. y en su relación con el ser humano, y además la propia matriz estructura sistemas de creencias y pensamientos tan dispersos o ajenos como han sido desde la astrología, el I Ching, la tetraquis pitagórica. Y entonces, doctor, ¿el nombre de Dios cómo sonaría? ¿Cómo suena? Es que realmente no suena con un sonido, suena, es consecuencia de una intención. Y la intención, para que se canalice bien, es como disparar una flecha de un arco. Sí. Tiene que estar equilibrada nuestra fuerza emocional y nuestra fuerza intelectual. Entonces, cuando nosotros somos capaces de definir una intención de esta manera, estamos pronunciando el nombre de Dios. Con toda su fuerza. Con toda su fuerza. Lo encontraremos en Los versos de Pandora, un magnífico libro que a título de novela podemos descubrir un sinfín de cosas que además nos van a retrotraer de alguna manera al origen de la propia humanidad, de la creación del mundo, casi, el contacto que teníamos los seres humanos con el mismo Hacedor universal. Profesor Willy Martin Olsen, doctor, muchísimas gracias. Claro, pues a ti por estar aquí, y por eso he tenido que escribir 2 tomos de una novela para poder explicar con cierta profundidad todo esto que me estás preguntando aquí en 3 claro, minutos. Y lástima que no tengamos más tiempo porque hablamos del 8×8,
Pero ¿y el 9? ¿No se suma porque sumar un 9 siempre da la Bueno, misma es que, cantidad? claro, ¿o por he qué? resumido mucho, pero cada bloque de estos Sí. está separado siempre Sí, por filas y columnas de 9. sí. Y luego además el eje de la matriz, la simetría de la matriz, siempre suma 9. Entonces es muy interesante. El 9 está ahí presente, Está presente, es sí. el número... Porque estamos viendo esa imagen justo ahora mismo, ¿no? Y claro, vemos del 1 al 8, pero el 9 no lo vemos por ahí en ningún sitio, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que a lo mejor el 9 es porque no se pone porque no suma nada. No, ¿Sumar sí, 9? sí está, sí. De hecho, es ¿Sí? el alma de la matriz es el 9. Tendremos que profundizar en esta materia y sobre todo en este libro de los versos de Pandora. Doctor Willy Martin Olsen, muchísimas gracias. A ti, Pedro, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.